A continuación vamos a analizar el lenguaje en los procesos de comunicación. Ahora, las diversas sociedades que existen hoy en día en nuestro planeta han adquirido a lo largo del tiempo costumbres, tradiciones y experiencias que requieren ser transmitidas a sus descendientes de una manera personalizada. La esencia de dichas sociedades tiene como finalidad que éstas perduren por mucho tiempo. Ahora, todas las costumbres y tradiciones, experiencias que son transmitidas a las nuevas generaciones a través de la comunicación, estas se llevan a cabo por un proceso comunicativo y esta va a utilizar diferentes tipos de canales para poder llevar a cabo este proceso. Ahora, a continuación ustedes están viendo el emisor, que va a ser la fuente. El canal va a ser el medio en el que va a viajar el mensaje. El código va a ser el mensaje y este está generado por ideas, pensamientos o sentimientos. Todo este elemento tiene que llegar a un receptor, que es la finalidad del proceso comunicativo. Ahora, vamos a ver que en algún momento la globalización va a afectar el vehículo por medio del cual se llevan a cabo el proceso comunicativo. Algunas lenguas se han fortalecido más que otras. Es necesario aprender un idioma adicional al materno y se debe de conocer el idioma de las sociedades por medio del cual se lleva a cabo el proceso comunicativo. Algunos de los usos del habla son la transmisión de costumbres, ritos y cultura. Vamos a encontrar diferentes formas en las que el individuo va a generar el proceso comunicativo a través de sus semejantes. El lenguaje a través del habla es el vehículo por el cual los hombres se van a relacionar con diferentes sociedades y son capaces de transmitir conocimiento, ideas, experiencias y emociones. El lenguaje es parte de la comunicación lingüística social, por lo que el hombre no solo aprende a hablar, sino aprende a pensar a través de los conocimientos adquiridos de la sociedad. También vamos a encontrar que cuando aprendemos a hablar y a pensar, nos apropiamos relativamente de la posibilidad del progreso tanto intelectual como cultural. Ahora, los elementos y modelos de comunicación. Bueno, ya sabemos que la comunicación es una herramienta básica para la subsistencia de las sociedades. El proceso de la comunicación puede mostrar de varias formas con diversos elementos, denominados así modelos de comunicación. Los modelos de comunicación van a ser representaciones gráficas de cómo se lleva a cabo el proceso de la comunicación y cuál va a ser la manera en la que va a intervenir en él. Todos los modelos de comunicación tienen un objetivo en el proceso de la transmisión de la información. Vamos a encontrar el primer modelo que fue implementado por Aristóteles. Va a ser el primero en definir el proceso más elemental de la comunicación y este se va a resumir de la siguiente manera. La pregunta: ¿quién dice qué a quién? De manera posterior vamos a encontrar a Laswell, quien va a complementar el esquema de Aristóteles de la siguiente manera. ¿Quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto? De manera posterior vamos a integrar a Nixon, que va a introducir dos elementos que se encontrarán en plena comprobación y que se van a presentar entre el emisor y el mensaje, entre el mensaje y el receptor. Ahora, de manera posterior vamos a encontrar a Schagnor y Warner, quienes van a sostener que cuando el mensaje es emitido a través de algún medio que implique la electrónica, el esquema se va a componer de la siguiente manera. Fuente de información, que va a ser la señal emitida, este va a ser el mensaje. En algunas ocasiones puede existir lo que vamos a conocer como el ruido.
De manera posterior se va a transmitir la señal al receptor. De manera posterior vamos a encontrar a Schwirman, quien va a sostener que se produce un proceso de comunicación interpersonal cuando campos comunes de experiencia entre el emisor y el receptor. De manera posterior vamos a encontrar a David Berlo, quien va a generar todo un esquema, va a enumerar los factores de la comunicación humana en cada etapa del proceso. La fuente va a ser el emisor, pueden ser técnicas de comunicación, actitudes de nivel, nivel de conocimiento o situación sociocultural. El mensaje pueden ser elementos, estructura, tratamiento, contenido, ruido o código. El canal puede ser la vista, el oído, el tacto, el olfato y el código. Y el receptor, se pueden implementar técnicas de comunicación, actitudes, nivel de conocimiento y situación sociocultural. David Berlo va a colocar de manera independiente el codificador y el decodificador. El codificador se va a encargar de adecuar el mensaje y el decodificador de hacerlo llegar apropiadamente al receptor. Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos de la comunicación? Bueno, ustedes pueden ver emisor. ¿Cuál es la función del emisor? Puede ser una persona, grupo o empresa. Él es el encargado de iniciar, por lo general, de conducir el acto de comunicación con su contenido. El canal. El canal es el medio con el que circulan los mensajes y puede ser el simple aire o por el que se transmite la voz en forma personal y directa. En este elemento entran los medios masivos de comunicación. De manera posterior, el mensaje, que es la idea o concepto que se lleva en sí mismo una dosis de información útil, como el enlace o unión entre el emisor y el receptor, es el supuesto en que ambos poseen el código que permite la decodificación. El código puede consistir en un mensaje escrito en determinado idioma, clave, imágenes, gestos o palabras. Contenido. El contenido se relaciona directamente con la selección de todo el material que se da de utilidad para poder expresar un propósito o un mensaje. El tratamiento es el modo en el que el mensaje se presenta, la frecuencia con el que se emite y el énfasis que se le da y la intención. El ruido. El ruido es todo aquello que perturba un acto comunicativo o un proceso de comunicación. Ahora, el receptor es quien recibe el mensaje de acuerdo con la imagen o el concepto que el emisor tiene o lo que se forma a partir del mensaje mismo. El receptor va a decodificar el mensaje, por eso sus actitudes y sus niveles son fundamentales. Debemos de ver qué tipo de ambiente sociocultural tiene para poder saber si puede decodificar el mensaje o no. Y la retroalimentación es un proceso de relación causa y efecto que se produce entre la salida y la entrada de uno o de todos los elementos que van a integrar el acto de comunicación. Su función primordial es obtener un mejor ajuste y complementar la información emitida. Este proceso no se puede producir sin la emisión del mensaje. Ahora, a continuación están viendo lo que va a ser los elementos de la comunicación. En algún momento hablamos de lo que van a ser las barreras comunicativas. Bueno, en comunicación se le llama barrera al ruido. El ruido es todo aquello que va a limitar o evitar la efectividad de la transmisión del mensaje. Existen dos tipos básicos de ruido comunicativo, el de canal y el semántico. En cualquiera de los dos casos se reduce a lo mismo, a la pérdida significativa de la transmisión. El ruido de canal. Este tipo de ruido incluye cualquier interferencia que rompa la fidelidad
de la transmisión física del mensaje. Toda distracción entre la fuente y la audiencia. En comunicación interpersonal se puede considerar ruido de canal algún sonido fuerte que no permita a dos interlocutores escucharse o bien que se interrumpan. Las líneas cruzadas en una llamada telefónica es el ejemplo clásico de este tipo de ruido. Ahora, el siguiente ruido es el semántico. Este tipo de ruido produce la interpretación errónea del mensaje. Cualquier tipo de actividad comunicativa que exista discrepancia entre los códigos usados por el codificador y el decodificador, aunque cuando el mensaje sea recibido físicamente tal como se envió. También podemos indicar el ruido semántico, palabras o temas que son muy difíciles para el receptor. También pueden ser la mala utilización de los signos de puntuación, la mala utilización de la ortografía o cuando no se construye una oración de manera adecuada. Ahora, vamos a continuar con el concepto de lenguaje, lengua y habla. Ahora, uno de los objetivos principales es reconocer las características del signo lingüístico, definirlos y ver de qué manera se van a comprender significativamente en los procesos comunicativos. Ahora, ¿qué son los signos lingüísticos? Bueno, ya dijimos, son realidades que percibimos por los sentidos y que significan algo. Esto consta de dos elementos, el significado y el significante. El significado, bueno, ya sabemos que todo signo está formado por dos partes que están asociados, es decir, que uno no puede prescindir del otro. El significado es el concepto o idea que evoca la percepción del significante y el significante es la parte material perceptible de los sentidos. En este caso vamos a ver que los signos lingüísticos están divididos en significado, como ya pueden observar, y el significante. Los signos lingüísticos son los que utilizamos en la formación de la lengua y como cualquier otro signo se compone de estos dos planos. Ahora, también vamos a encontrar que existen signos o diferentes tipos de signos. En este caso tenemos signos visuales. La luz roja del semáforo significa algo. En este caso, esto es un ejemplo de signo visual. El toque de un silbato significa algo y este es un ejemplo de signo auditivo. Los signos de la palabra, por ejemplo, si ponemos velero, nos remite al significado del barco de vela. Eso es un ejemplo de signo lingüístico. Ahora, la definición o el concepto de lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tiene todo el ser humano para inventar, organizar, desarrollar un sistema de signos llamados lingüísticos que le va a permitir establecer todo tipo de comunicación para expresar o establecer todo tipo de impresiones, deseos, situaciones, experiencias y vivencias por medio de ciertas unidades sonoras y significativas dotadas de características especiales. ¿Qué es la lengua? Bueno, la lengua es un sistema de signos lingüísticos. Recuerden que el lenguaje es una capacidad que tienen todos los seres humanos, pero cada comunidad ha creado su propia lengua. Por ejemplo, español, inglés, francés, entre otras. Ahora, lengua y habla. Bueno, la lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es un código que conoce cada hablante y que utiliza cada vez que lo necesita. Este código es muy importante para el normal desarrollo de la comunicación entre las personas. ¿Pero qué es el habla? Bueno, es la plasmación de lo anterior, la recreación de este modelo que conoce toda la comunidad.
Comunidad lingüística es un acto singular por el cual una persona de forma individual involuntaria va a cifrar un mensaje. Ahora, a continuación están viendo otro ejemplo de un proceso comunicativo. Este proceso comunicativo o el mensaje como tal va a tener diferentes funciones. En este caso, estas son las funciones del lenguaje. Existen diferentes en relación a lo que va a generar dentro del proceso comunicativo. Tenemos la función referencial, poética, fática, metalingüística, conativa y emotiva.